Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más el privilegio, Señor, de comenzar este día, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios, por la noche que nos regalaste, por el descanso. Te pedimos, Padre del cielo, que en esta mañana, Señor, inclines tu oído a nuestra oración, a nuestra alabanza, a nuestra adoración, Señor. Tú eres, bendito Señor, la razón. Tú eres el motivo, Señor, de este espacio. Gracias por esta cita, Señor, que cada día, Señor, concertamos contigo, Señor, para oír tu voz, Señor, para agradecerte, para bendecirte, Señor, para escuchar, Papá Dios del cielo, palabra, tus instrucciones, tus consejos, Señor. Gracias por las voces de todos aquellos que día tras día, Señor, se unen a nuestra voz, con el único propósito, Señor, de tener, bendito Dios del cielo, este tiempo, Señor, este tiempo de adoración, Señor, este tiempo donde nos disponemos a escuchar, Papá Dios del cielo, tu bendita palabra. Háblanos en este día, Señor. Instrúyenos en todos nuestros caminos, Señor, para que entonces, Señor, oh Dios del cielo, tú endereces nuestros pasos, Señor. Tú guíes nuestros pasos, nos aconsejas, bendito Dios del cielo, con sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por las vidas, Señor, de todos aquellos que día tras día se unen a nosotros, Dios del cielo, formando esta comunidad, Señor, esta comunidad cristiana, Señor, oh Dios del cielo. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por la comunidad cristiana internacional de teoterapia integral, extendida, Señor, en tantos lugares, en tantos países, Papá Dios del cielo. Muchas gracias, Dios, por cada hogar, Señor, que en esta mañana, Señor, se disponen a escuchar tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Washington, D.C., Señor, en Pensilvania, Señor, gracias. Gracias por los que están allí, Señor, Dios del cielo, en Puerto Rico, Señor. Allí, Señor, Dios del cielo, en esta preciosa isla, Señor. Gracias, Señor, por todos los que están aquí en Ecuador, en Perú, Venezuela, Señor. Gracias por todos los que se unen, Señor, oh Dios, cada día, Señor, para escuchar, bendito Señor, tu palabra. Bendice, oh Dios del cielo, a Colombia, Señor, familia. Bendice, Señor, aquí en Georgia, donde nos encontramos, a todos aquellos, Señor, que se unen, Señor, y que cada día, Señor, escuchan este tiempo devocional. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que esta mañana tu palabra, Señor, sea propicia, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor. Muy bien.
Qué bueno que estamos de vuelta aquí en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordarles que en esta tarde tendremos nuestra reunión de reunión familiar unánimes, 6 de la tarde, para que nos conectemos en este mismo canal, en esta misma frecuencia. Así que esperamos 6 de la tarde en nuestro tiempo de Iglesia Unánimes. Así que saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Hola, hola, hola. Tenemos aquí como problemas, se nos están cambiando los canales, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas. Esta mañana tengo el privilegio de compartir con todos ustedes nuestro tiempo devocional y estamos estudiando la carta del apóstol Santiago, la carta de Santiago, carta universal de Santiago. Así que dispongamos el corazón para terminar en el día de hoy con esta preciosa carta que nos ha dejado muchas, pero muchas enseñanzas. Y esta mañana quiero que nos dirijamos a la palabra del Señor en el capítulo 3 de Santiago. Hemos estado escudriñando aquí varios textos que nos han dejado una gran riqueza. Y vemos que el apóstol Santiago, hermano de Jesús, nos deja una gran riqueza a través de este texto, porque nos habla precisamente de varios aspectos de la vida, ¿cierto? Como es la sabiduría, como es, sobre todo nos habla de la sabiduría, y hoy pues nos vamos a dirigir al tema de la lengua. Y hablamos de la lengua como ese instrumento de bendición o de maldición, dependiendo de cómo nosotros la usemos, ¿sí? Recordemos que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en lo que nosotros hablamos. Recordemos que la palabra tiene poder. El mismo universo fue creado por la palabra. Por eso es importante que seamos considerados a la hora de hablar, que tengamos en cuenta, que seamos sabios a la hora de hablar, porque muchas veces pecamos por hablar a la ligera, por hablar sin pensar. Y resulta que la palabra que sale de nuestra boca es muy complicado volverla a recoger, imposible recogerla. Es como la flecha que sale del arco. Imposible que esa flecha vuelva, ¿cierto?, al lugar de origen. Estamos hablando entonces en esta mañana, en esta carta del apóstol Santiago, la maldad de la lengua. Vamos a hablar de la maldad de la lengua. Y nos dice aquí Santiago en el capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El maestro tiene una función muy importante, una función muy, pero muy importante. Y hay una frase que escuché de un gran siervo del Señor: el que tiene la autoridad tiene también la responsabilidad. Luego, si somos maestros, tenemos también la responsabilidad no solamente de transmitir un mensaje, sino de reafirmar ese mensaje, vivir ese mensaje y reflejar a los oyentes el mensaje. Y luego hay un peligro, digámoslo así, a la hora de que nosotros nos pongamos en el papel de maestros o de enseñantes, ¿sí? Dice Santiago, ¿qué quiso decir Santiago entonces cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación? La iglesia del Señor necesita muchos maestros, ¿sí? Pero esos maestros tienen que estar calificados, ¿sí? Hoy por hoy la educación en el mundo ha venido en detrimento
¿Por qué? Porque los estándares que tenían que cumplir los maestros, pues han venido cambiando, han venido siendo muy, pero ya muy relativos. Y entonces la educación se ha venido desmejorando, al punto de que en muchos países las pruebas que se hacen para medir, digámoslo así, el estándar o la efectividad o la calidad de la educación, pues han venido reflejando de que esta educación ha disminuido en su calidad, en su propósito. ¿Pero por qué? Porque los maestros están siendo calificados de una manera diferente. Entonces la iglesia del Señor siempre ha necesitado muchos maestros, pero se requiere que los maestros, personas que enseñen en la iglesia, sean de testimonio. Recordemos que el Señor Jesucristo, una de las características era de que él enseñaba con autoridad, de tal manera de que aún los enemigos se admiraban. Decía, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿De dónde sacó tal autoridad? Y por eso el mensaje de Jesucristo era un mensaje contundente, un mensaje que llegaba, que transformaba. Y por eso mucha gente le seguía. Entonces, el ser maestro de la palabra de Dios demanda una gran responsabilidad, porque no es solamente transmitir un mensaje, sino que estamos llamados como maestros a encarnar ese mensaje. Jesucristo es el mensaje, ¿sí? Jesucristo mismo es la palabra. Recuerde, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el apóstol Juan. Entonces, el ser maestro de la palabra demanda una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del maestro es tal, ¿por qué? Porque él va a influir de una manera negativa o positiva a los estudiantes, a los alumnos. Entonces, el Señor habló precisamente del peligro de los falsos maestros. Va a haber falsos maestros, ¿sí? Que se van a parar, que se van a infiltrar en las iglesias para transmitir el error, para alejar a la gente de la fe verdadera, de la doctrina verdadera. Entonces, el maestro usa su palabra, la lengua, para enseñar la verdad. O también la puede usar para enseñar mentiras, para enseñar herejías, para transmitir creencias erróneas, como lo hicieron en la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuando se infiltraron falsos maestros para enseñar fábulas, para enseñar tradiciones, ¿sí? Entonces, el maestro usa la lengua para enseñar y la debe usar para enseñar la verdad, el evangelio, la predicación de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, para hablar del pecado, para hablar del cielo, para hablar del infierno. Pero hoy por hoy, muchos maestros se han dedicado a la motivación, ¿sí? A la motivación o al entretenimiento de la gente, de las personas. Pero es fácil cometer pecados con la lengua, muy fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces podemos dejarnos llevar por las emociones, por el momento, y podemos inmediatamente lanzar palabras de las cuales después no nos vamos a arrepentir, porque en un momento de euforia podemos ofender, podemos maldecir, podemos prometer, podemos mentir. Entonces el maestro no es el único que es tentado a pecar, como dice allí en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, dice allí versículo 2, estamos en Santiago capítulo 3. Dice, muchos ofendemos, dice, porque muchos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos, dice todos. Y dice, si alguno ofende, no ofende,
Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, el que controla, el que aprende a controlar la lengua, demuestra que tiene madurez, que tiene madurez. Una persona madura o la madurez se alcanza en la vida cristiana cuando tenemos el discernimiento entre el bien y el mal. Y podemos sopesar todas las cosas, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Y entonces ahí entendemos de que una de las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos es de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces, dice allí Santiago que el que controla, que aprende a controlar su lengua, su boca, ¿sí? Este es varón perfecto, un varón perfecto. Dice, capaz de refrenar todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y una persona madura es capaz de controlar todas sus emociones, sus impulsos, sus apetitos, sus deseos, ¿sí? Es decir, tiene un autocontrol o un dominio propio. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo eh, viene incluido el dominio propio, el control, ¿sí? Entonces, no podemos decir es que yo no puedo, es que no pude refrenar, es que no me pude quedar callado. Sí lo podemos hacer, ¿sí? Aquí Santiago nos lo está diciendo. Entonces, es muy importante que entendamos que no podemos andar por el mundo simplemente lanzando palabras y palabras y palabras, porque de todo lo que nosotros hablemos, de todo lo que, toda palabra necia, daremos cuenta el día del juicio. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que nos dice aquí, pues la palabra del Señor. Dice que la lengua es un pequeño miembro, ¿sí? Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, la lengua es un pequeño miembro, un pequeño órgano de nuestro cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas. Hay un gran poder en la lengua. Con la palabra que nosotros pronunciamos podemos bendecir a las personas, pero también podemos maldecir. Podemos hacer que una persona se levante, salga adelante, o también podemos matar con una palabra a una persona, matar sus sueños, matar sus ilusiones. En el capítulo 3, verso 5 de Santiago, dice aquí la palabra, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquellos incendios forestales, incendios tan grandes que se han dado, que se dan año tras año por esta época en California y allá por los valles de San Bernardino, por el valle de San Fernando, esos incendios inmensos que arrasan miles de hectáreas de bosques y aún casas, aún comunidades enteras son arrasadas con estos vientos. Todo eso comienza con un pequeño fuego, con una pequeña fuente de calor. Puede ser un cigarrillo que alguien descuidadamente tiró, ¿cierto?, a la grama, al pasto, y, o simplemente un vidrio que por efecto del calor, de los reflejos del sol produce ese efecto como si fuera una lupa y de esa manera se puede incendiar un fuego, ¿cierto? Con el pasto que está seco. Y se inicia con un pequeño lugar donde se encendió una pequeña chispa. Y entonces eso, si no se controla, puede llegar a destruir la naturaleza, a destruir las casas y muchas vidas. Recordemos el famoso incendio de Hawái que se presentó no hace mucho, cómo arrasó completamente con comunidades enteras. Entonces, así pasa con la lengua.
Dice que la lengua, dice allí en el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una palabra dicha en el momento inadecuado, inapropiado, de la forma incorrecta, puede dar origen a grandes conflictos. Las guerras, los pleitos, las divisiones, las enemistades muchas veces se dan precisamente por hacer mal uso de la lengua, mal uso de las palabras. Sigamos leyendo aquí, volvamos al verso 4, dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas impetuosamente por los vientos, son gobernadas como un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y por eso dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice en el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tremendo, tremendo lo que Santiago aquí nos expone. Porque si vamos a ver, si analizamos la mayoría de los conflictos que se dan en el mundo, han tenido origen precisamente en las palabras, en los discursos, en las frases que se mencionó. Hoy a través de las redes sociales, la gente es muy dada a hablar sin filtro, hablar las cosas simplemente como las sienten, no midiendo las consecuencias, no midiendo lo que puede desencadenar esa crítica, ese comentario, esa mentira, hoy por hoy como están las fake news, las falsas noticias por todo lado. Y lo tremendo es que mucha gente se cree esas falsas noticias. Y entonces se polarizan la gente, se polarizan las personas. Y un conflicto fácil de resolver que se inició con una diferencia, con un malentendido, puede dar origen a un conflicto mayor, a una guerra, ¿cierto? Precisamente porque el enemigo está detrás de todo esto. Entonces Santiago nos explica esto con 3 ejemplos, ¿sí? Un pequeño freno controla, dice, los caballos. Los caballos grandes, ¿cierto? Todo caballo es controlado con un freno que ponen en su boca, ¿sí? Y que está sujeto a unas cuerdas que el jinete es el que controla y dirige a ese animal tan grande. Y también nos habla de los barcos, los navíos, los cruceros, los cargueros, ¿sí? Los barcos de carga que llevan miles y miles de toneladas de carga, ¿cierto? Son guiados por una sola persona a través de un pequeño timón. Dice, por donde ellos van, por donde el que los gobierna, el que tiene el timón, quiere a la derecha, si quiere a la izquierda, si quiere al oriente, al occidente. Es decir, esa persona es la que determina, ¿sí? Y también nos habla de las pequeñas chispas, pequeños fuegos que encienden, ¿cierto? Grandes bosques, dejando ruina, dejando pérdida, dejando tragedia, ¿cierto? A su paso. Bueno, así la compara Santiago, nuestra lengua. De ahí el gran peligro que representa. Entonces, tremendo lo que dice ahí, dice aquí el versículo, dice, pero ninguno, hombre,
puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y por eso allí es tan importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que tome control. ¿Sí? El control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pues es el antídoto a esta manifestación tan peligrosa de nuestras palabras. Entonces es muy importante que entendamos que esta es la lengua, este pequeño pero tiene un gran poder. Hay muchas formas eh, a través de las cuales nosotros podemos pecar. ¿Sí? No solamente cuando vamos a un acto ilícito de robar, de matar, de destruir, no, pecamos todos los días cuando hablamos mal, cuando maldecimos, cuando criticamos, cuando andamos chismeando, ¿sí? Cuando andamos en chismes, cuando andamos en murmuración, cuando andamos criticando a las personas. ¿Sí? Entonces, mire, no necesariamente pecamos cuando robamos, matamos o destruimos la vida de alguien. Podemos pecar cada día y en cada momento cuando usamos mal nuestras palabras. Pero mayormente lo hacemos por lo que decimos, ¿sí? Aún por lo que pensamos, pero mayormente con lo que decimos, ¿sí? Porque no somos responsables, porque no somos cuidadosos de hablar, de conectar la lengua al cerebro, sino que muchas veces hablamos sin pensar, criticamos sin tener elementos de juicio, juzgamos a las personas a priori, sin conocerlas, o simplemente porque escuchamos de alguien y asumimos que eso es la verdad, y no hay un filtro, no filtramos, no discernimos si realmente esa fuente es verdad, es verdadera. De esa manera se han iniciado grandes conflictos por rumores. Una persona rumoró algo y la otra persona que escuchó le va agregando otro pedazo, le va agregando otra parte, hasta que se forman esos rumores que siembran el pánico en muchas personas. Hay una historia de un hombre que llegó cierto día a una población y llegó al billar del pueblo, y entró al billar del pueblo y estaba haciendo demasiado calor ese día. Y este hombre llegó y pidió un refresco y dijo, comentó, uy, este calor está muy, muy fuerte aquí, de pronto va a pasar algo, va a temblar, o es decir, algo tiene que suceder porque este calor está impresionante. Y esas palabras fueron escuchadas por un hombre que estaba allí jugando billar con un amigo. Y este hombre escuchó esas palabras y cuando llegó a su casa, le comenta a su esposa, alguien llegó al billar y dijo que aquí va a pasar algo, que aquí va a pasar una tragedia porque se puede haber un incendio, puede haber un terremoto. Y esas palabras se las comentó a su esposa. Su esposa fue de la mamá y le contó la misma situación, pero le fue agregando cada vez más terror, más situación, y ese rumor se fue extendiendo por todo el pueblo. A tal punto de que ese pueblo, con el correr de los días, comenzó a quedar completamente solo porque la gente comenzó a abandonar el pueblo. Todo se inició con un pequeño comentario de una persona que fue como el fuego expandiéndose y cada vez se le fue aumentando más y más y más hasta que llegó a sembrar el terror en el pueblo y el pueblo se quedó completamente solo y abandonado porque supuestamente iba a suceder una gran tragedia en ese lugar. Así trabaja el enemigo cuando nosotros no somos cuidadosos de usar bien nuestras palabras, nuestra lengua. Y cuando no tenemos el oído y la capacidad de oír con atención y poder corroborar, comprobar si eso es cierto o no es cierto. Recordemos los cristianos de Berea, ¿sí?
el apóstol Pablo y Silas pasaban por ese lugar y llegaban a enseñarles a ellos. Dice que ellos escuchaban con mucha atención. Pablo no les estaba echando historias ni cuentos, pero ellos filtraban lo que Pablo decía. Cuando Pablo y Silas se iban, inmediatamente ellos iban a las escrituras a comprobar si lo que Pablo les había dicho, les había enseñado, estaba respaldado por la palabra. Bueno, cuando a usted le llegue un rumor, cuando a usted le llegue un cuento, cuando a usted le llegue una murmuración por ahí, pues tómese el trabajo usted de investigar. Tómese el trabajo usted de filtrar. Tómese el trabajo de preguntarle a Dios y preguntarle a una fuente. Como ellos no iban a preguntarle a los fariseos ni a los saduceos, y Pablo estaba diciendo la verdad, no, ellos iban a la fuente, ¿sí? A la fuente autorizada, iban a la palabra, iban al libro, ¿cierto? A la Torá, y allí se daban cuenta si lo que Pablo les estaba enseñando estaba de acuerdo con la palabra. Bueno, hay muchas maneras de comprobar, hay muchas maneras de probar realmente las palabras que una persona nos ha dicho, ¿sí? Y no podemos simplemente andar como loros repitiendo y muchas veces aumentándole, como sucedió en el caso del pueblo, nuestro parecer. Porque mire todo lo que puede ocasionar una situación de esto. Entonces la lengua se jacta de grandes cosas, ¿sí? De grandes cosas. Porque es que con la lengua usted puede hacer muchas cosas. Usted puede decir con la lengua, yo soy millonario, ¿sí? Pero eso es una mentira, ¿sí? Eso es un engaño. Entonces ella puede arruinar la reputación de una persona. ¿Cuántas veces por un chisme, un mal comentario de una persona malintencionada acerca de la vida privada, de la vida pública de una persona de fama, de prestigio, de un gobernante, un funcionario, una actriz, un actor, cualquier persona, o ese compañero de trabajo y oficina? ¿Cuántas veces al interior de los trabajos se levantan esas calumnias, esas murmuraciones y se arruina la reputación de una persona? ¿Sí? Una situación que pasó con el famoso predicador Billy Graham en alguna ocasión. A Billy Graham lo vieron salir del hotel y subirse al carro de una joven. ¿Sí? Salir del hotel y subirse al carro de una joven. Y resulta que había por allí los famosos paparazzi, los famosos reporteros, y claro, le tomaron fotos a Pastor Billy Graham subiéndose a ese carro con una mujer muy joven. Y entonces comienzan ya los comentarios, comienzan las publicaciones a especular. Y cierta ocasión, si ese rumor se fue difundiendo a través de los medios, y en cierto lugar, en cierta ocasión que lo estaban entrevistando a él, le confrontan y le dice, a usted le vieron salir tal fecha de tal hotel con una joven. Cuéntenos. Ah, sí, dice él, sí, es la mujer joven a la cual se refiere, es mi nieta, que fue a aquella ciudad, porque ella vive en esa ciudad y yo fui a predicar a ese lugar y ella pues fue al hotel a recogerme para ir a almorzar. Entonces, miren, todo el daño que se hace, ¿cierto? Con un comentario malintencionado, sin comprobar las cosas, todo el daño que se puede causar. Al punto de que él tuvo la ocasión de demandar a ese periodista, a ese medio de comunicación, por difamación, por falsedad, por calumnia. Pero los siervos del Señor normalmente le dejan todo al Señor. Entonces, podemos arruinar la reputación de una persona, destruir la obra
de toda una vida. Los políticos son muy dados a eso. ¿Sí? Los gobernantes son muy dados a eso. Cómo se denigra y cómo se desprestigia la vida de un político. Esas campañas políticas están plagadas de este veneno mortal. Están plagadas de palabras hirientes, palabras falsas, comentarios, rumores, ¿sí? Que se siembran para dañar la imagen de otra persona. Las campañas políticas, la gran mayoría, están hechas, construidas de mentira y de engaño, ¿sí? Tratando de destruir la imagen del contrincante, de la otra persona. Y eso pasa en la vida privada, en la vida de los hogares, en las oficinas, en el trabajo, ¿sí? En el barrio donde vivimos, cómo la gente no tiene control de la lengua. Entonces, se puede destruir la obra de toda una vida de una persona con una calumnia. Destroza una relación de mucho tiempo. Hay personas, amistades que se han dañado porque ha entrado un tercero, ¿sí? Envidioso, lleno de maldad, usado por el diablo, ¿cierto? A sembrar cizaña, a sembrar la desconfianza. Usted no se imagina lo que dijo su amigo. Usted no se imagina con quién andaba su amigo. Y comienzan a sembrar duda, a sembrar la cizaña. Y destrozan amistades, destrozan relaciones que llevan mucho tiempo. Muchos matrimonios se han acabado, ¿cierto? Porque un envidioso, un intrigoso, usado por el mismo Satanás, llega a sembrar allí la desconfianza en esa pareja, en ese matrimonio. Destroza relaciones de mucho tiempo, aplasta el espíritu más fuerte, ¿sí? Recuerde que hay personas que tienen convencimiento de su capacidad, pero llega otro y dice, usted no es capaz de nada, usted no sirve para nada. Y eso ha pasado muchas veces al interior de la misma familia, cuando un padre de una manera desprevenida le dice a su hijo que no sirve para nada. Allí está realmente aplastando su espíritu, aplastando la capacidad de ese niño, de ese joven. También se usa para humillar, para avergonzar, para incomodar a las personas, para hacerles sentir vergüenza, para hacerles sentir mal, para hacerles sentir un mal momento, ¿sí? Y también se utiliza ¿para qué? Para maldecir, para cortar y destruir, para matar. Con las palabras podemos matar a una persona, ¿sí? Es tan peligroso, por eso Santiago dedica un buen tiempo a hablar de ella y cómo nosotros debemos tener ese especial cuidado de lo que nosotros hablamos o lo que nosotros decimos. Dice que la lengua es un mundo de maldad, versículo 6. Versículo 6 dice Santiago, la lengua, versículo 6, aquí está, perdón. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí está el infierno, influyendo de una manera directa en nuestras palabras. Ese dice que es el mundo de maldad que está entre las partes del cuerpo. Mundo de maldad. Un pequeño mundo dentro de nosotros, porque a través de las palabras podemos construir castillos en el aire, ¿sí? Podemos construir historias ficticias, ¿sí? Y de esa manera, pues mire el poder que tiene la lengua cuando no está controlada la persona por el Espíritu Santo. ¿Qué es el mundo? El mundo está lleno de tantas cosas,
las actitudes, la murmuración, el engaño, la exageración, ¿cierto? El aumentar, ¿cierto? Las cosas, el hablar desproporcionadamente, la grosería, la impulsividad, la impureza, las palabras hirientes, la crítica, la grosería, eh, la crueldad, ¿cierto? Porque con las palabras podemos llegar a ser muy crueles. La impaciencia, la descortesía, el ofender a las personas, hacerles sentir mal, decir tantas cosas que nosotros no nos medimos muchas veces y podemos estar dañando la vida de las personas. Dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro, para que terminemos por hoy con esta parte. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 12, dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. ¿Sí? Aquí también Pedro dedica un buen tiempo a hablar de esta parte. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. ¿Sí? Refrene su lengua, como los caballos, que refrenan, ¿cierto? Y son llevados, son guiados. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. ¿Sí? Es decir, no podemos andar por el mundo de una manera desprevenida, sembrando la maldad. ¿Sí? No devuelvan mal por mal. El Señor dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Sí? Mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, muchas veces reaccionamos, claro, nos sentimos heridos, ofendidos, pero cuando reaccionamos, cuando volvemos reaccionarios, estamos afectándonos y complicando más la situación. Por eso yo dije, no devuelva mal por mal. Si a usted lo ofendieron, no devuelva ofensa por ofensa. ¿Sí? Bendiga más bien. Dice, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. Por eso dice Proverbios que la blanda respuesta apacigua la ira. Y la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Qué es lo que espera la persona? Que usted le responda de igual manera o peor. ¿Para qué? Para que el conflicto suba, se escale, vaya en escalamiento el conflicto y así la persona se sale con la suya. Y usted sale perdiendo. ¿Sí? Pero si usted se queda callado o responde suavemente, responde con inteligencia, con sabiduría, créame que usted va a desarmar la vida de la otra persona. Esa persona que venía quizá a provocarle, a querer un pleito con usted, pues se va a tener que devolver frustrado y derrotado. ¿Sí? La blanda respuesta apacigua la ira. ¿Sí? Entonces dije, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar bendición. Entonces allí se necesita realmente el dominio propio, necesita el control, la llenura del Espíritu Santo, porque sí, porque es que a veces llegan personas con cosas que realmente si uno no está en la gracia de Dios, si uno no está conectado con el Señor, pues va a terminar allí en un dime que direte y entonces
se escala pues el conflicto. ¿Y quién sale ganando? El enemigo. Satanás se ríe cuando pone a la gente a pelear, a ofenderse, ¿sí? A ofenderse. Entonces, eh, a ver si en la tarde seguimos hablando entonces de este tema de la lengua y terminamos en el día de hoy con esta hermosa carta del apóstol Santiago. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pido que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella nos das tanta sabiduría, Señor. Nos comunicas tanta sabiduría para poder enfrentar, Señor, las situaciones en nuestra vida, Señor. Padre, oh Dios del cielo, ayúdanos a controlar, Señor, nuestra lengua, nuestras palabras, Señor. La palabra nos dice que de toda palabra necia, ociosa que nosotros digamos, daremos cuenta, Señor. Por eso ayúdanos, Espíritu Santo, a tener ese dominio propio, Señor. A hablar con sabiduría, Señor. A hablar cuando tenemos que hablar. En el momento que lo tenemos que hacer. En el tono que lo tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a refrenar nuestra lengua para que así mismo podamos refrenar todo nuestro cuerpo, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo. Porque en tu palabra hay sabiduría, Señor. Porque en tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, está, Señor, la luz. Está la guía que debemos tener en cuenta. Es el manual de vida, Señor, que nos enseña, que nos amonesta, que nos redarguye, como dice el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea preparado para toda buena obra. Gracias, Dios, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano, Señor, para que anduviéramos en ellas, Señor. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No se le olvide, 6 de la tarde, nuestro tiempo de Iglesia Unánimes, reunión familiar Unánimes. Así que les espero 6 de la tarde. Y no se olvide que tendremos nuestro Congreso Virtual Global, La Voz del Sanador, 3 y 4 de agosto, para que se suscriba a través de la página web senticity.org. Cualquier información, no dude en escribirnos. Bendiciones para todos y feliz día. Nos vemos 6 de la tarde. La Voz del Sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. Y la hora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La Voz del Sanador, en línea con su propósito. 3 y 4 de agosto. Prepárate.